Hoy tenemos un video muy especial que seguramente te dejará con la boca abierta. Vamos a conocer algunos lugares científicamente imposibles de la Tierra. ¿Estás listo para adentrarte en lugares que probablemente no tengan explicación? Entonces, quédate hasta el final y prepárate para ver estos sitios que probablemente desafían la física sin lugar a dudas. Antes de empezar, te recomendamos visitar nuestro canal Sella TV. Recuerda también suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. Ahora sí, vamos con los lugares científicamente imposibles de la Tierra. Número 1. El Monte Roraima. El Monte Roraima es considerado uno de los lugares científicamente imposibles de la Tierra por una combinación única de factores geológicos, biológicos y climáticos que convergen para crear un ambiente que desafía las explicaciones racionales. Su meseta superior plana es extremadamente inusual y parece estar fuera de lugar comparada con el paisaje montañoso circundante. Las paredes verticales que la rodean la hacen prácticamente inaccesible como una fortaleza natural aislada donde ha evolucionado una biodiversidad endémica que no se encuentra en ningún otro lugar. Las constantes lluvias y nieblas han dado forma a extrañas formaciones rocosas de apariencia alienígena. Cascadas masivas caen de cientos de metros formando pozas y paisajes impactantes. Todo esto crea la sensación de que Roraima es un mundo perdido separado del resto del planeta. Además, su origen geológico desafía las teorías científicas al ser mucho más antiguo que las montañas circundantes. En conjunto, estos factores convierten a Roraima en un ambiente místico, aislado y fuera de cualquier explicación convencional, por lo que es considerado uno de los lugares científicamente imposibles que existen en la Tierra. Número 2. El Puente de Rama. El Puente de Rama es considerado uno de los lugares científicamente imposibles de la Tierra debido a que se trata de un istmo natural de 30 kilómetros que conecta la isla de Mannar en India con la isla de Pamba en Sri Lanka. Este estrecho paso terrestre divide el Océano Índico en el estrecho de Panch y el Golfo de Mannar, lo que parece desafiar la lógica geográfica. Según la mitología hindú, fue construido por el dios Rama para rescatar a su esposa Sita de la isla de Lanka. Pero los estudios científicos sugieren que se formó de manera natural por depósitos de piedra caliza. Lo extraordinario es que ha permanecido sobre el nivel del mar a pesar de las mareas y corrientes oceánicas, e incluso se dice que fue transitable para el tráfico humano hasta el siglo XV, lo cual es prácticamente imposible. Número 3. Montaña en movimiento. La montaña en movimiento en Tanzania es considerada uno de los lugares científicamente imposibles debido a que desafía las leyes de la geología al desplazarse por el desierto, a pesar de estar compuesta de arena. Esta duna en forma de media luna de 100 metros de altura se mueve hasta 20 metros por año, cambiando de forma y dirección cada década. Lo extraordinario es que toda la estructura arenosa migra como una unidad incluso cuando se divide en partes que viajan independientemente. Esta montaña debería dispersarse por la acción del viento en el desierto y sin embargo avanza como un todo. Los científicos creen que su movimiento se debe a un fenómeno geológico único en el mundo relacionado con depósitos de ceniza volcánica debajo de la arena. Pero el hecho es que una montaña entera que se desplaza por el desierto desafía las leyes geológicas y representa un misterio que la convierte en uno de los lugares imposibles de explicar científicamente en la Tierra. Su avance ha sido monitorizado, pero sigue siendo extraordinario e inexplicable. Número 4. Colina magnética. La colina magnética en la carretera entre Srinagar y Leh en la India es considerada uno de los lugares científicamente imposibles debido a que parece desafiar la gravedad al atraer objetos cuesta arriba. En este tramo vial, vehículos con el motor apagado y en punto muerto se desplazan cuesta arriba a una velocidad de 20 km por hora, en lugar de rodar hacia abajo, lo cual contradice las leyes de la física. Se cree que esto se debe a las anomalías magnéticas en las rocas bajo la superficie.
pero no se ha encontrado una explicación definitiva. Los lugareños sostienen leyendas sobre propiedades sobrenaturales y fuerzas místicas que afectan la gravedad. Más allá de la causa, el hecho comprobado es que los automóviles son atraídos y se mueven cuesta arriba en este lugar sin una fuerza aplicada que lo explique. Número 5. El mar dividido en Kerala, India. Este raro lugar desafía la lógica geográfica al haber una lengua de arena que literalmente parte en dos al Océano Índico. Luego de fuertes inundaciones en 2018, emergió una estrecha franja arenosa de más de medio kilómetro de longitud que se extiende mar adentro, dividiendo las aguas en dos secciones bien definidas a los lados. Este banco de arena permanece inamovible a pesar de las mareas y corrientes oceánicas que deberían dispersarse rápidamente. Los expertos creen que su origen se relaciona con potentes corrientes submarinas durante la inundación, pero no pueden explicar cómo se mantienen intactos. La ubicación y la forma de esta laguna terrestre es antinatural, ya que corta perpendicularmente la costa y al océano mismo por la mitad. Si te está gustando este video, puedes apoyarnos con un me gusta. Con tu aporte ayudarás a que este canal sea cada vez más grande. Y ahora sí, continuemos con los lugares más imposibles del mundo. Número 6. Islas flotantes. Las islas flotantes en el lago de Lothak de India son consideradas uno de los lugares científicamente imposibles debido a que se desafían las leyes de la física al mantenerse a flote a pesar de su composición. Estas masas circulantes de tierra y materia orgánica se mantienen en la superficie del lago como si fueran un gran ping-pong natural. Su flotabilidad se debe a la acumulación de materia vegetal y raíces debajo que actúan como flotadores naturales. Pero el hecho que la isla completa con suelo, árboles y hasta poblados enteros permanezcan a flote es un fenómeno extraordinario y antinatural. Alberga la vida humana encima debería hacerlas más pesadas y sin embargo sigue flotando, desafiando las leyes de la gravedad. Número 7. Cascadas de sangre. Las cascadas de sangre en la Antártida contradicen la lógica al tener un flujo rojo intenso proveniente de un glaciar. Estas cascadas, ubicadas en el glaciar Taylor, tienen un fuerte color rojizo, debido a las algas que crecen en sus aguas por la presencia de hierro. Pero ver brotar agua de color rojo sangre de entre hielo y nieve inmaculada resulta antinatural y desafiante a los ojos. Este escenario imposible se asemeja a una herida abierta en el glaciar o el inicio de una hemorragia. La única explicación científica es la presencia de algas, pero el impacto visual de esta cascada de sangre la convierte en uno de los lugares de apariencia más impresionante que existe sobre la Tierra. Número 8. Lagos de colores. En los lagos de colores en el volcán Kilimutu, sus tonalidades cambian sin explicación aparente. Estos tres lagos característicos pueden pasar de tener color turquesa a negro o blanco de forma intermitente. Los científicos creen que las variaciones se deben a los distintos minerales disueltos provenientes de las cenizas volcánicas, pero el hecho que su color se transforme drásticamente en la noche a la mañana desafía la lógica. Ver un lago de un azul brillante convertirse en negro intenso sin razón es un fenómeno extraordinario que convierte este lugar en uno de los imposibles de la Tierra. Número 9. Montaña de la Superstición. La Montaña de la Superstición en Arizona, Estados Unidos, es considerada un lugar científicamente imposible debido a los relatos sobre una supuesta mina de oro perdida que ha cobrado la vida de todos los exploradores que intentaron hallarla. Ubicada dentro de una región montañosa remota, se dice que en el siglo XIX un hombre llamado Jacob Watts descubrió una enorme veta de oro, pero nunca reveló su ubicación exacta. Número 10. Puerta del Infierno. La Puerta del Infierno en Turkmenistán
representa un evento extraordinario que desafía toda lógica al permanecer en llamas de manera ininterrumpida durante más de 4 décadas. Se trata de un cráter de 70 metros de ancho en medio del desierto donde arde fuego desde 1971 sin posibilidad aparente de extinguirse. Ver un fuego ardiendo incesantemente por 50 años en medio de un desierto inhóspito es un evento que desafía toda lógica. El fuego debería haberse extinguido hace décadas por falta de combustible o haber sido sofocado por los elementos. Sin embargo, este permanece activo como el primer día, gastándose el apodo de la Puerta del Infierno. Queridos amigos nuestros, hasta aquí ha llegado nuestra travesía de hoy. Cuéntame, ¿qué te ha parecido los lugares que lucen tan irreales en este planeta? Hazlo saber en la caja de comentarios y veamos qué opinas acerca de ello. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle al botón de like, suscribirte para más videos como este y activar la campanita para que no te pierdas de nada. Esto ayudará a nuestro equipo a incentivarse para traer este contenido de entretenimiento que tanto te gusta. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.